Me llamo Manuel y, hasta hace unos años, vivía una vida que muchos envidiarían. Tenía una esposa amorosa, Clara, y 2 hijos que lo eran todo para mí. Teníamos una casa acogedora, un auto que recién habíamos comprado, y en lo material, nada nos faltaba. Pero había algo en mi interior que nunca terminaba de llenarse, una sensación de vacío que me seguía a todas partes. En lugar de enfrentar esa falta, busqué evadirla con distracciones, salidas con amigos, largas horas en el trabajo, y, eventualmente, una aventura que cambiaría mi vida para siempre. Clara era profundamente religiosa, y eso siempre me pareció ridículo. Desde el inicio de nuestro matrimonio, su fe en Dios fue motivo de burlas de mi parte. Le decía que era una tonta por creer en algo tan intangible. En más de una ocasión, me reía mientras la veía orar, diciéndole que las respuestas que buscaba nunca vendrían. Mientras ella iba a la iglesia los domingos, yo me quedaba en casa viendo televisión o salía con amigos. No creía en nada más allá de lo que podía ver y tocar, y me sentía seguro en esa visión limitada del mundo. Mi aventura comenzó de forma inesperada. Era una colega del trabajo, Laura. Comenzamos con conversaciones inocentes en la oficina, que luego se transformaron en mensajes de texto. Los mensajes se volvieron cada vez más personales, y antes de que me diera cuenta, estaba engañando a Clara. No me sentía culpable en ese momento. Creía que podía mantener mi doble vida sin consecuencias, convencido de que todo lo que hacía era controlable. Al fin y al cabo, Clara nunca sabría, y si lo hacía, ¿qué importaba? Yo era el hombre de la casa, el que sostenía económicamente a la familia. Pero estaba muy equivocado. Un día, Clara encontró los mensajes en mi teléfono. No hizo una escena como yo habría imaginado. No hubo gritos ni discusiones violentas. Simplemente me miró con una tristeza que nunca olvidaré y dijo, no solo me has traicionado a mí, Manuel, te has traicionado a ti mismo. Fue entonces cuando supe que lo había arruinado todo. Clara me pidió el divorcio pocos días después. Yo intenté negociar, intenté disculparme, pero era demasiado tarde. Me fui de casa, dejando atrás a mis hijos, y el vacío que antes era solo una sombra, se convirtió en un abismo insondable. No era solo la culpa lo que me corroía, era la soledad. Pensé que mis amigos estarían ahí para apoyarme, pero poco a poco fueron desapareciendo. A nadie le gustaba estar cerca de alguien que lo había perdido todo. Con el tiempo, también comencé a perder mi trabajo. Las distracciones y la angustia que llevaba dentro afectaron mi desempeño. Una mañana, después de meses de advertencias, me despidieron. Me quedé solo, sin trabajo, sin familia, y con una botella como única compañía. Me burlaba de Clara por rezar, pero ahora me encontraba en las noches hablando al techo vacío, esperando respuestas, sin saber a quién estaba realmente llamando. Pasaron meses en los que mi vida fue un torbellino de autodestrucción. En ese periodo, apenas veía a mis hijos. Clara, aunque jamás me negó la posibilidad de verlos, notaba cómo mis malas decisiones habían levantado una barrera invisible entre nosotros. Mis visitas eran frías y llenas de tensión. Sentía que ellos también me culpaban, aunque nunca lo decían en voz alta. Un día, en mi desesperación, decidí acercarme a Clara. No sabía muy bien qué esperaba obtener de esa conversación, pero tenía la necesidad de hablar con alguien que alguna vez me había amado. Cuando llegué a su casa, la vi sentada en el sofá con una Biblia en las manos, algo que antes habría despreciado. En lugar de burlarme, me quedé en silencio, esperando a que me diera una señal para hablar. Pero lo que sucedió fue inesperado, me invitó a sentarme a su lado. ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios, Manuel?, me dijo con una calma que me desconcertó. Sentí una resistencia en mí, pero había caído tan bajo que no tenía nada más que perder. Así que acepté su oferta. Empecé a ir a la iglesia, no por fe, sino por desesperación. Al principio me sentía incómodo, fuera de lugar. Todo ese mundo me parecía extraño. Pero semana tras semana, algo en mí comenzó a cambiar. No era algo inmediato, pero poco a poco, mientras escuchaba las palabras del pastor y hablaba con la gente de la congregación, me di cuenta de que algo en mi interior empezaba a sanar. Con el tiempo,
comencé a sentir una paz que nunca antes había experimentado. No era una paz que venía de recuperar lo que había perdido, mi matrimonio con Clara ya no tenía vuelta atrás, y el tiempo perdido con mis hijos no podía recuperarse, sino una paz que venía de aceptar mis errores, de pedir perdón a Dios y a mí mismo. Encontré en la religión algo que nunca había podido encontrar en la vida material, un propósito. Clara y yo no volvimos a estar juntos como pareja, pero nuestra relación cambió. Nos convertimos en amigos, en buenos padres para nuestros hijos. Comenzamos a tener conversaciones más profundas, y aunque nuestra historia como pareja había terminado, me di cuenta de que la herida que le había causado también estaba sanando. Mis hijos, al verme cambiar, empezaron a acercarse a mí de nuevo. Me tomó mucho tiempo recuperar su confianza, pero con paciencia y amor, logré restablecer un vínculo que creí perdido para siempre. Hoy, miro hacia atrás y sé que esa infidelidad, ese vacío y esa caída fueron el inicio de algo más grande. La pérdida me enseñó a valorar lo que realmente importa en la vida. Si alguna vez me burlé de la fe, ahora puedo decir que es lo que me ha salvado. Me enseñó que, a veces, es necesario perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Y aunque no tengo la vida que alguna vez imaginé, finalmente he encontrado paz.